Dios les bendiga, bendiciones, gracias por estar en sintonía, gracias por usar este medio para llegar a otras personas. Recuerda que no se trata de traer gloria a mi nombre, ni traer gloria a tu nombre, sino traer gloria al nombre de Dios. Y si este canal ha sido de bendición, comparte los videos y que seas tú un canal que Dios quiere, que Dios usa para llegar a otras personas, un canal de bendición. Traigamos gloria a nuestro Dios. Muy bien. Hoy tenemos una palabra en el libro de los Colosenses. Este libro escrito por el apóstol Pablo. Hoy yo quiero retarte a ti a que medites en la siguiente pregunta. ¿Quién fue Epafras? ¿Quién fue este personaje que la Biblia menciona aquí en el libro de Colosenses? Estoy seguro que no muchos de ustedes conocen la vida de Epafras. Y los que lo conocen, tal vez conocen muy poco de él. Pues la Biblia no menciona mucho de Epafras. Solamente hay como 3 versículos que se refieren a Epafras. 2 de ellos están en la epístola de los Colosenses y hay otra referencia acerca de la vida de él en la carta a Filimón. Es muy poco lo que se sabe de Epafras. Sin embargo, lo poco que la Biblia nos revela acerca de este personaje es suficiente para darnos un entendimiento de lo que era la vida de Epafras. ¿Quién era este personaje? Vamos a leer la palabra de Dios y después nos adentramos a la exposición de la palabra. Colosenses capítulo 4, versículos 12 y 13 dice así: Os saluda Epafras, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por ustedes y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Amén. El apóstol Pablo, desde la cárcel, escribe esta epístola a la iglesia en Colosas. Y déjenme decirle lo siguiente, que yo estoy seguro que varios de ustedes piensan que Pablo es el fundador de la iglesia en Colosa. Pues no, Pablo no fundó la iglesia en Colosa, sino que esta iglesia fue fundada por un hermano que no tenía, si lo quiere usted decir, mucho reconocimiento acerca de su vida, pero que sin embargo fue un hombre que Dios usó poderosamente para alcanzar vidas perdidas, almas que necesitaban escuchar del Evangelio. Hoy veremos algunas características de Epafras. Este personaje que no se encuentra enfrente del escenario, no se encuentra como actor principal, se encuentra tras del escenario, pero que es sumamente importante la vida de esta persona. Déjeme decirle lo siguiente, que sin la vida de Epafras, probablemente nosotros no tuviéramos el libro a los Colosenses, pues él fue el medio que Dios usó para mover el corazón de Pablo a escribirle a los Colosenses. Comencemos por el principio. ¿Quién fue Epafras? Muy bien, pues varios teólogos y comentaristas hacen mención
de que Epafras fue convertido o se convirtió al cristianismo en una de las predicaciones del apóstol Pablo allá en Éfeso. Algunos dicen que él, estando ahí escuchando la palabra, el Espíritu de Dios tocó el corazón de Epafras. Y en ese instante, cuando la palabra traída por Pablo llegó a oídos de Epafras, el Espíritu de Dios hizo un cambio en Epafras. Y Epafras, estando en Efeso, regresó a su tierra para predicar el Evangelio. Epafras, una nueva creación, una nueva criatura, un corazón nuevo, una mentalidad nueva. Ahora regresaba a su tierra como un hombre diferente, un hombre que su mentalidad estaba en las cosas de Dios. Un hombre que sus planes personales pasaron a segundo plano y los planes del reino de Dios pasaron a primer plano. Quiero que piense en estas cosas, querido oyente. Cuando nosotros nos convertimos al cristianismo, cuando usted vino a la fe en Jesucristo, sus planes personales pasaron a segundo plano. ¿Los planes de Dios están en primer plano en su vida? ¿O sin embargo no ha habido ningún cambio en su corazón? ¿Sigue sus planes personales? ¿Sigue su vida de usted en primer lugar y los planes de Dios en segundo lugar? ¿O será que su vida se identifica con esta primera característica que vemos de Epafras? Que sus planes personales pasaron a segundo plano y los planes de Dios pasaron a primer plano. ¿Puede usted identificarse con esta característica de Epafras? ¿Puede usted identificarse con la vida de este personaje, que él regresó a su tierra, que él predicó a Cristo, que él quería alcanzar almas que estaban perdidas, que él quería que escucharan el Evangelio? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que Epafras hizo eso? Bueno, mire usted. Aquí tenemos a Pablo en el versículo 12 que dice: os saluda Epafras, el cual es uno de ustedes. O sea que Epafras era de Colosa. Epafras era de esa tierra. Y Epafras había fundado esta iglesia en Colosa. En el capítulo 1 tenemos otra referencia acerca de Epafras que dice lo siguiente. Capítulo 1 de Colosenses. Él dice, Pablo está escribiendo y dice lo siguiente: observe cómo llegó el evangelio hacia los colosenses. Observe bien y admire esta palabra. En el versículo 3 Pablo dice así: siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora escuche muy bien, querido oyente, lo siguiente, porque es muy importante para que vayamos conectando las piezas aquí, para que vayamos conectando los versículos y lleguemos a comprender verdaderamente los que les estoy diciendo, que Epafras fue el fundador de Colosa. Escuche. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. O sea que Pablo le habían contado de la fe en Cristo Jesús que los colosenses tenían. Y después continúa diciendo, y del amor que tienen a todos los santos. Pablo escuchó de la fe de los colosenses y del amor que ellos tenían por los hermanos. Y después dice en versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos,
de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y ahora escuche y mire lo que dice aquí. Versículo 6 dice, que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva frutos y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Y el versículo 7 es clave aquí. El versículo 7 dice, ¿cómo lo habéis aprendido? ¿De quién? ¿Cómo lo aprendiste? ¿De quién? De Epafras. De Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. O sea, aquí Pablo les está escribiendo y les dice, ya hemos escuchado de toda la fe que ustedes tienen y el amor que tienen en sus corazones. Nos ha reportado Epafras. Epafras fue el que trajo esta información a Pablo cuando Pablo se encontraba prisionero. Y Pablo les está diciendo a los colosenses, Epafras me ha reportado, y estoy parafraseando, Epafras me ha reportado de toda la fe y todo el amor que ustedes tienen. En el versículo 7, como les dije, es clave para que veamos que Epafras fue el fundador. Ahí dice Pablo, como lo aprendiste de Epafras. O sea que Epafras fue el que trajo la palabra, el que trajo el evangelio. Él les enseñó el evangelio a los colosenses. Él fue el fundador de esta iglesia. Él era el pastor de esta iglesia. Él era el líder. Y no solamente era pastor de aquí, de la iglesia de Colosas, sino que él también fundó otras iglesias como la de la Odisea y de la Hierápolis. Estas tres congregaciones son atribuidas a Epafras. ¿Sabía usted eso? Es impresionante, querido oyente, ¿verdad? Es impresionante que podamos aprender mucho en tan solo pocos versículos. Pablo les escribe aquí a los colosenses y les dice, ustedes aprendieron de Epafras. Epafras, este siervo fiel de Jesucristo. ¿Qué es lo que vemos acerca de la vida de Epafras? Bueno, que Epafras nos dice la Escritura que fue un siervo de Cristo y Pablo le llama un ministro fiel. Ministro fiel. Eso es la primera característica que yo quiero que vea también de Epafras, que fue un ministro fiel. Un ministro que predicaba el evangelio. Un ministro que predicaba la palabra. Un ministro que se encargaba de avanzar el reino de Dios. Un ministro que su mente estaba en las cosas de arriba. Que sus planes personales, como les dije, había pasado a segundo lugar. Él era un ministro fiel que ministraba la palabra con verdad. ¿Puede identificarse con Epafras en esa manera? ¿Puede decir, yo estoy avanzando el reino de Dios, yo estoy siendo fiel al mandato de mi Señor cuando me dice que vaya y predique y haga discípulos? ¿Estamos nosotros siendo fieles como Epafras? La Escritura le llama que es un ministro fiel de Cristo. Y un ministro fiel de Cristo es aquel que ministra bien la palabra, que anda en verdad. ¿Podemos nosotros identificarnos con Epafras en esa manera? Que ministramos bien la palabra, que somos fiel a la predicación, que somos fiel a compartir las buenas nuevas, que nos encargamos de avanzar el reino de Dios en esta tierra. Un hombre casi desconocido ante los ojos del hombre. Un hombre desconocido ante el mundo prácticamente. Que no se sabe mucho. Que si no fuera por estos pocos versículos ni conociéramos a Epafras. Pero que en realidad
poderosamente Dios usó a este hombre. Querido oyente, nosotros no necesitamos estar en primer plano en los escenarios. Nosotros no necesitamos ser reconocidos internacionalmente. Nosotros no necesitamos que todos nos aplaudan y que nos pongan como grandes hombres de Dios. Simplemente nosotros necesitamos que Dios mire nuestras vidas y eso es suficiente. Que Dios observe nuestras vidas. Que no lo hagamos como agradando el ojo del hombre, sino agradando a Dios. Epafras no buscaba gloria para él. Epafras buscaba gloria para Dios, buscaba avanzar el reino de Dios. No buscaba él tener la atención. ¿Nos podemos identificar con Epafras de esa manera? Fiel ministro de Cristo, fiel ministro de la palabra. En segundo lugar, vemos que Epafras era un hombre de oración constante. No solamente era un ministro fiel, sino que era un hombre de oración. Observe ahí en el versículo 12 que Pablo dice, siervo de Cristo, y luego dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Epafras era un hombre que se mantenía en constante oración. A él no le tenían que recordar que se tenía que orar tal día. A él no le tenían que recordar que hoy es día de oración. A él no le tenían que recordar, Epafras, tenemos que orar. Epafras sabía perfectamente el poder de la oración. Epafras oraba constantemente, dice la Biblia. Es conocido por ser un hombre de oración. Conocía el poder de la oración. Conocía la necesidad que tenía de estar conectado a Dios. Como Cristo dijo, fuera de mí nada pueden hacer. Separados de mí nada pueden hacer. Sin mí nada pueden hacer. Necesitamos estar conectados a Jesucristo. Necesitamos estar en oración constante. Si quiere usted ver un cambio, necesita comenzar a orar. Epafras fue un hombre de oración y Dios lo usó para alcanzar almas perdidas. Dios lo usó para fundar iglesias. Dios lo usó para predicar. Nosotros debemos en ese sentido ser como Él. Estar orando constantemente, no necesitando que nos recuerden que es tiempo de orar, sino sabiendo la necesidad que tenemos en la oración. Epafras, un ministro fiel y un hombre de oración. Ahora, en tercer lugar, no solamente era un hombre de oración, sino que era un hombre de oración ferviente. Ferviente. Observe nuevamente el versículo 12 que dice, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente. Esa palabra se puede traducir fervientemente. Fervientemente. No era un hombre que oraba solamente por cumplir el día o como si fuera un tiempo de religiosidad solamente. Este no era un hombre que no había poder en su oración porque la oración de él era como si ni tuviera interés en orar. El corazón de Epafras era movido por una causa y esa causa es el amor a la iglesia. El corazón de Epafras era movido por saber que la iglesia en Colosa estaba siendo atacada doctrinalmente.
Y esa fue una de las razones por la cual Epafras trajo el reporte a Pablo para decirle también que se habían levantado falsos maestros enseñando que ya no solamente era suficiente lo que Cristo hizo en la cruz. Ya no era suficiente con creer en Cristo, sino que había otros elementos que falsos maestros estaban introduciendo ahí, como la adoración a ángeles, como filosofías huecas, que estaban introduciendo obras para ayudar, aparte de la fe. Tú tenías que ganar, hacer cosas como dice, ahí Pablo lo menciona en Colosenses, me parece que es el 2, diciendo que la plenitud de Cristo no es suficiente, que necesitas hacer esto, no comas, no bebas, no corras. Entonces Pablo les está diciendo a los colosenses aquí, oye, ustedes no están recibiendo estas enseñanzas de parte de estos falsos maestros, y están introduciendo ideas que ya no es Cristo suficiente, sino que ahora tienen que hacer un sinnúmero de cosas y ritos. Entonces Epafras está preocupado y él siempre se mantiene orando constantemente por la iglesia. Hermanos, nosotros podemos decir eso. Podemos hablar que tenemos nosotros un corazón apasionado por la iglesia, un corazón apasionado por el reino de Dios, que nuestra preocupación es que no se introduzca falsas doctrinas en la iglesia. Podemos decir que estamos preocupados porque se predique la sana doctrina. Podemos decir que estamos preocupados porque falsos maestros no se introduzcan y comiencen a enseñar cosas que no están, cosas que vendrán a dañar la doctrina en la iglesia y que harán un sinnúmero de que querrán quebrantar la fe de la iglesia. Epafras se preocupaba por estas cosas y eso movía su corazón para orar fervientemente. No solamente orando, sino oraba fervientemente. Y esta entonces característica, quisiera que nosotros meditáramos en eso. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró fervientemente? Que verdaderamente su corazón fue movido por el Espíritu de Dios a orar. No como si fuera un rito o no como si estuviera leyendo un papel, hablando y repitiendo las mismas cosas. No, sino que su corazón fervientemente es movido por el Espíritu de Dios, rogando por la iglesia, rogando porque se preserve la sana doctrina en la iglesia, rogando porque no se levanten falsos maestros ni se introduzcan en la iglesia como lobos rapaces, rogando que los hermanos crezcan en amor, rogando que la iglesia persevere y continúe creciendo espiritualmente, rogando que su iglesia local prospere en todo. Epafras estaba rogando fervientemente en sus oraciones. Ahora, ¿qué más podemos notar de la vida de Epafras? Que él no solamente oraba constantemente, no solamente sus oraciones eran fervientes, sino que también él oraba con un propósito. Y como les dije, el propósito de que movía el corazón de Epafras era el amor por la iglesia, el amor por aquellos que se les había predicado el evangelio. Epafras rogaba, observe ahí en el versículo 12, por tres cosas. Primero, que la iglesia estuviera firme. Segundo, que fueran perfectos. Y tercero, y completos en lo que Dios quiere. O sea que básicamente que la fe de los colosenses prevaleciera y que continuaran
creciendo perfectos, no perfectos moralmente, sino perfectos en el sentido de todo el consejo de Dios y el aprendizaje que ellos estaban recibiendo. Pablo le dice en el versículo 13, yo doy testimonio de que él tiene gran solicitud por ustedes, que se preocupaba mucho por ellos, ese amor que movía a Epafras. Epafras, qué hombre de Dios. Querido oyente, ¿podemos nosotros identificarnos con este personaje? ¿Somos ministros fieles a Dios? ¿Somos hombres y mujeres de oración? ¿Somos un pueblo de oración? ¿Buscamos gloria para Dios? Piénsenlo por un momento. Quiero dejarlos con esta cita en Colosenses 4:2, que Pablo también anima y exhorta a la iglesia en Colosas, diciendo, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Querido oyente, que Dios te bendiga. Medita en esta palabra. Medita en la vida de Epafras. Medita que él no buscaba gloria para sí mismo. Medita que él no estaba en primer lugar en los escenarios. Sin embargo, que aunque no se conoce mucho de su vida, lo que tenemos aquí es poderoso. Lo que tenemos en la escritura aquí acerca de él habla de cómo Dios lo usó grandemente para alcanzar almas perdidas. Dios quiera que Dios nos use también a nosotros para alcanzar almas perdidas y que pongamos en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura, como lo dice el Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.